el Ecuador, la Constitución garantiza el derecho a la propiedad en todas sus formas, pero también señala que esos bienes deben ser adquiridos de forma legal y honestamente. Para dar inicio a esta inauguración, vamos a invitar al podio al doctor Carlos Vaca Mancheno, fiscal general del Estado. Con un fuerte aplauso, bienvenido, doctor. Buenos días con todas, con todos. Doctor José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional. Doctor Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura. Doctora Kenia Porcel, procuradora general de la República de Panamá y presidenta de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, AYAMP. Doctor Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la República de Colombia. Doctora Telma Aldana, fiscal general y jefa del Ministerio Público de la República de Guatemala. Doctor José Luis Pérez, fiscal regional del Ministerio Público de Chile. Doctora Andrea Agudelo, coordinadora de activos procedentes del ilícito de la Oficina de las Naciones Unidas en contra de la droga y el delito. Doctor Diego García, procurador general del Estado. Doctora Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Magíster César Navas, ministro del Interior. Doctor Patricio Zambrano, ministro de Defensa. Señoras y señores integrantes de las comitivas de Panamá, Colombia, Guatemala y Chile. Señores representantes de los cuerpos diplomáticos acreditados en el Ecuador. Señoras y señores autoridades de la Asamblea Nacional y del Consejo de la Judicatura, señoras y señores jueces de la Corte Nacional, señoras y señores autoridades de control de la Policía Nacional, señoras y señores rectores, decanos y estudiantes de las universidades del Ecuador, señora doctora Tania Moreno, fiscal general del Estado subrogante, señores y señoras fiscales provinciales, funcionarios, señores medios de comunicación. Los hombres pasan, las ideas quedan y continúan caminando en las piernas de otros hombres. Esto lo pronunció un juez que ofrendó su vida por combatir el crimen organizado en Italia, el doctor Giovanni Falcone. Estoy seguro que todos ustedes conocemos bien el daño que le causa el crimen organizado a nuestras sociedades. Asistimos a una época compleja en la que el crimen organizado y la corrupción han embestido a la integridad institucional de todo un continente, generando conmoción social sin precedentes. Y es actualmente el fenómeno criminal a nivel mundial que crece de una manera vertiginosa el que obliga a las instituciones del sistema de administración de justicia y del Estado en su conjunto a encaminar los esfuerzos para combatirlo y prevenirlo de una forma articulada, sin que ninguna de ellas pueda desentenderse de esta tarea. La diversificación de las conductas es apenas una de las muchas aristas sobre las cuales los ministerios públicos desarrollan su actividad. Hoy por hoy, hablar de crimen organizado es un tema fundamental en el debate de todos los niveles, desde los auditorios especializados y los organismos internacionales hasta los colectivos y grupos profesionales en la más esencial cotidianidad. Permítanme hacer un paréntesis. Hace pocos días hace un par de días el Ecuador acaba de sufrir un atentado terrorista que forma parte precisamente de este avance que pretende el crimen organizado tener en toda la región. Esto no es en vano. Este fenómeno, el fenómeno del crimen organizado y de la corrupción, entraña el cuestionamiento de la ética política
de las instituciones del Estado, de la participación de los asuntos públicos de la ciudadanía, de los mismos ciudadanos y, sobre todo, entraña el cuestionamiento de la capacidad de respuesta que deben tener los estados a las exigencias sociales de paz, libertad y transparencia. Este paradigma difundido hace algunas décadas, que se fijaba en el delito económico, hoy se ha transformado en un paradigma de la delincuencia organizada. Porque si bien en el delito económico, como se abordaba y estudiaba, se encontraba inmersa la actividad punitiva del Estado para evitar que en estos delitos se consume un lucro, hoy en la delincuencia organizada estamos viendo que se ataca a las raíces mismas del sostenimiento democrático de cualquier Estado. En este marco, el día de hoy, la doctrina del derecho penal refiere que el crimen organizado ya no atenta a un bien jurídico. Hoy el crimen organizado atenta contra el orden democrático de los pueblos. Y mientras multiplica cuantitativamente y cualitativamente su capacidad de hacer daño, así como cuantitativa y cualitativamente genera también sofisticados mecanismos para asegurar la impunidad en sus actividades y ocultar el producto de sus delitos. En este sentido, el auge del crimen organizado responde a fenómenos propios de una sociedad postindustrial, la globalización económica y la integración supranacional. De esta forma, las manifestaciones del crimen organizado han llevado a todos los estados a recurrir a normas supranacionales para combatirlos, acudiendo a instrumentos internacionales como por ejemplo la Convención de Viena, la Convención de Palermo, los convenios de Mérida, de Nueva York, y a una activa participación de las Naciones Unidas también en este trabajo. Estos acuerdos y estos convenios conllevan la necesidad de que los estados integrantes adopten medidas justamente para incautar y evitar que los bienes e instrumentos de los delitos puedan constituirse en el motivo central y en el rédito final de estas actividades. En el caso de Latinoamérica, en los últimos decenios, las instancias judiciales y de persecución penal se han visto gravemente confrontadas con el fenómeno del crimen organizado y de la corrupción. Y este seminario, taller, este encuentro para debatir el proyecto de ley de extinción de dominio precisamente confronta estos dos elementos. Es casi muy vaga la línea que divide al crimen organizado y a la corrupción. Son líneas muy vagas, muy delicadas, de modo que sobre esas líneas entre las que el crimen organizado y la corrupción conviven juntas, se debe combatir al delito. La experiencia de países como Colombia y Guatemala, que llevan ya aplicando esta herramienta de extinción de dominio hace mucho tiempo, con resultados sumamente alentadores, es valiosa y debe además ser seguida. Así como también el trabajo y la lucha frontal que ha liderado la Procuraduría General de la República de Panamá en contra de la corrupción, siendo uno de los puntos esenciales en la lucha de nuestros países por la situación particular de Panamá, así como también la cooperación de la Fiscalía General de Chile y de las Naciones Unidas. La presencia de varios miembros de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, a través de su presidenta, representados todos en nuestra presidenta, en la doctora Kenia Porcel, Procuradora General de Panamá, de los distinguidos señores, Fiscal General de la República de Colombia, de la República de Guatemala, al igual que el representante del señor Fiscal General de la República de Chile, hacen que este evento también
ratifique el pronunciamiento de la 25ª Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos ocurrida a mediados del mes de noviembre del año anterior. En esa ocasión, desde la AYAMP, desde la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, ya se advirtió que las investigaciones globales sobre la corrupción iniciadas en nuestra región y que desafortunadamente involucran a funcionarios gubernamentales, dirigentes políticos, congresistas y grandes empresarios, tuvieron como respuesta acciones sistemáticas tendientes a afectar las tareas de investigación de los ministerios públicos en el cumplimiento de sus funciones constitucionales. Y de otra parte, en esa misma asamblea se previno a la sociedad civil sobre la necesidad de, abro comillas, discernir adecuadamente frente a las acciones de partes interesadas que buscan interferir en la acción de la justicia, exhortando a la ciudadanía a blindar las investigaciones que contra la corrupción adelantan los ministerios públicos de la región. En el caso particular de la Fiscalía de Ecuador, como parte de esta corriente regional unificadora de lucha en contra de la corrupción y el crimen organizado, hemos tenido la suerte de liderar la iniciativa de incorporar en el ordenamiento jurídico un proyecto de ley de extinción de dominio como una institución que ataca directamente a los réditos económicos originados en los crímenes de delincuencia organizada y corrupción en particular, despojando a los corruptos y a los corruptores de las injustas, indebidas e ilícitas ganancias y eliminando la posibilidad de reincidir en el cometimiento de estos delitos. Esta no es una iniciativa nueva en Ecuador. Saludo y agradezco la presencia de un ex fiscal general del Estado, del doctor Washington Pesantes, que ya presentó este proyecto de ley hace algunos años. En este sentido, en clave procesal, con lo cual debe ser entendida y analizada la ley de extinción de dominio, es un mecanismo de exigibilidad y de cumplimiento del derecho a la propiedad, ya que únicamente ese derecho a la propiedad se destruye cuando una apariencia de licitud de un bien ha sido efectivamente originario en actos ilícitos. Y si se origina en actos ilícitos, no tiene ni el crédito ni la garantía suficiente para merecer una tutela constitucional, porque solamente el acceso a una propiedad lícita es un derecho reconocido, respetado, garantizado y promovido por todos los estados democráticos. En este orden de ideas, cobra importancia también en este momento, en este encuentro internacional, discutir sobre la suficiencia jurídica de la figura del comiso penal establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Es necesario reparar cuáles son los límites de ese posible comiso penal frente a la normativa y que respecta a los remanentes de las infracciones penales, al ocultamiento de los bienes, a las simulaciones jurídicas, en definitiva a los portales de legalidad sobre los cuales la delincuencia organizada y la corrupción trabajan. Así, debe considerarse que si bien a través de un proceso penal se puede y se debe conseguir sentencias condenatorias que dispongan la ejecución de penas restrictivas de la libertad respecto del delincuente y el comiso de sus bienes, hasta alcanzarla, la tenencia y administración de esos bienes es imputada al Estado con un consecuente gasto presupuestario que significa su administración y cuidado, sin mencionar además del riesgo de pérdida, deterioro u ocultamiento de los mismos, o que podamos llegar a aquello que hemos denominado el infame lavado judicial, esto es, esperar la prescripción de las acciones o incluso el cumplimiento de penas restrictivas de la libertad para que después el delincuente regrese a disfrutar los bienes productos de su delito. De esta forma, termina por ocurrir que si nos quedamos solamente en las respuestas penales,
difícilmente, no de forma imposible, pero difícilmente se podrá recuperar el producto de los delitos y de los ilícitos a favor de los ciudadanos. Este esquema de corrupción funciona con una lógica en la que el crimen organizado y los agentes corruptores y corruptos funcionan como grandes empresas, cuyos integrantes asumen roles específicos y que se asignan a una verdadera, entre comillas, economía delictiva, y que constituye un eslabón sobre el cual debe trabajar el Estado y que constituye un eslabón al cual debe neutralizar el Estado. Si nosotros queremos luchar en contra de la corrupción y la corrupción y el crimen organizado fueran entendidos como un árbol, la lucha efectiva y frontal en contra de la corrupción no se dará cortando y podando las hojas, sino matando sus raíces. En lo técnico procesal, la acción de extinción de dominio se compondría de dos fases. Una en el ámbito investigativo que le corresponde a la Fiscalía y una en el ámbito jurisdiccional que le correspondería a la Procuraduría General del Estado. Mientras la Fiscalía, como órgano competente para la investigación preprocesal y procesal penal, puede y tiene las herramientas para acceder a confirmar la ilicitud de un bien, le corresponderá a la Procuraduría ejercer el derecho de la acción civil, en el que el objeto principal será la extinción de dominio. No constituye ni una acción ni una ley arbitraria. No puede constituirse ni en una acción ni en una ley arbitraria. Esto se hará dentro del marco del respeto a los derechos constitucionales de las personas y de los bienes investigados. Esto se hará dentro de un desarrollo investigativo, jurisdiccional y fiscal, con el respeto a la garantía del pleno derecho de la defensa y el pleno derecho a demostrar la licitud de los bienes. Esta propuesta pretende ser una solución práctica que se sume al problema que se reporta en el ámbito penal. No solamente debemos concentrarnos en las respuestas penales al crimen organizado y a la corrupción. Las respuestas penales tienen sus límites. Las respuestas patrimoniales tienen sus límites, pero juntas pueden perfecta y precisamente favorecer la lucha en contra de la delincuencia organizada y del crimen y de la corrupción. Por esta necesidad de contar con instrumentos procesales y legislativos efectivos, la Fiscalía presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de extinción de dominio. Este proyecto de ley de extinción de dominio ha sido parte de un debate ya en otras instancias y en el caso ecuatoriano recoge las experiencias que han demostrado que las medidas restrictivas de la libertad y algunas de las medidas restrictivas de patrimonio no son suficientes para el cese de las actividades delictivas de los grupos organizados y de los corruptos. Las organizaciones criminales no se desarticulan con la sanción penal, sino cuando su objeto directo, esto es, el rédito o lucro económico, es atacado de manera inmediata y contundente. De esta forma, únicamente con la extinción de dominio como una herramienta complementaria a las ya existentes, permitirá que todos los bienes que provengan de un acto ilícito, pues son innegables los móviles y propósitos de la corrupción y el crimen organizado alrededor del patrimonio. De esta forma, solamente así podremos enfrentar a empresas criminales capaces de permear al sector político, económico, social y judicial. He aquí el camino. Si queremos, como les he dicho, atacar la corrupción, ataquemos sus raíces. Sabemos que este combate en contra de la corrupción y el crimen organizado no es una tarea sencilla. Es una tarea de perseverancia, honestidad, determinación y firmeza. Y de un profesionalismo que en este caso es imprescindible
para persistir y vencer. Tenemos que hacer justicia y hacer que la justicia sea posible en un mundo evidentemente injusto. Es natural que esta tarea requerirá de mucho tiempo y esfuerzo. Es natural que esta tarea requerirá de la cooperación de todas y de todos los órganos y autoridades del Estado. Porque la construcción democrática de una sociedad se cimenta precisamente en esta convicción humanista de que las instituciones se han levantado sobre principios y no sobre intereses. Y permítanme en esto concluir esta breve exposición para declarar inaugurado este evento con las frases de un juez, norteamericano que analizaba las dificultades probatorias alrededor de la criminalidad organizada, el juez Anthony Kennedy del Supremo Tribunal de los Estados Unidos. Y decía el juez: la Constitución y las leyes están diseñadas para sobrevivir y permanecer aún en momentos extraordinarios. Las nociones de libertad y seguridad pueden ser reconciliadas dentro de un marco del derecho. De lo contrario, los criminales habrán ganado una batalla inesperada pero importante, la de haber demolido los principios que conforman el cimiento mismo del orden en contra de los que luchan, es decir, del orden de la democracia. Muchas gracias, bienvenidos. Les agradezco a ustedes su presencia y quiero cerrar agradeciendo como Fiscalía General del Estado, como parte de la función judicial, a todas las autoridades del Poder Ejecutivo. Lo que ha ocurrido en San Lorenzo la madrugada del día sábado es un tema extremadamente delicado. Y justamente este proyecto de ley, entre otras cosas, busca que el Estado, dentro del cumplimiento de los derechos y del respeto de las garantías de los demás, pueda acceder a que las propiedades, los bienes y las riquezas creadas por el crimen organizado, justamente para soportar operaciones terroristas como estas, puedan ser desmanteladas. Esta es una tarea colectiva. Les agradezco a ustedes la posibilidad de juntarnos en Quito y de que en estos 2 días que durará el taller, Quito pueda constituirse en un espacio de reflexión y de debate de nuevas herramientas para la lucha en contra de estos flagelos. Muchísimas gracias. Agradecemos las valiosas palabras del doctor Carlos Vaca Mancheno. Existe un gran compromiso entre varios países de la región para combatir la corrupción y precisamente Panamá es parte de este grupo de naciones. A continuación, las palabras de la doctora Kenia Porcel, Procuradora General de la Nación de Panamá y presidenta de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Bienvenida, doctora. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas, respetados miembros de la mesa principal, invitados especiales, damas y caballeros, señores miembros de los medios de comunicación, señores todos. Resulta muy grato iniciar las actividades internacionales del año 2018 con este encuentro que ha colocado en nuestras agendas de trabajo la necesidad de reflexionar y compartir información a efectos de generar acciones que permitan la aplicación de una de las figuras jurídicas que aparece como un reto para la administración de justicia en nuestros países. Esto es la extinción de dominio, uno de los mecanismos de recuperación de activos ilícitos por excelencia. En términos generales, esta herramienta procura impedir el uso de las ganancias del delito por parte de organizaciones criminales o personas que hayan sido autores, partícipes o encubridores de un hecho regulado por la ley penal, limitando o eliminando así sus capacidades económicas, que usualmente son las que hacen posible la continuación de actividades ilegales.
Para la recuperación de activos, la extinción de dominio plantea en la persecución penal una de las estrategias más importantes en la lucha contra la delincuencia organizada, precedida por la aplicación de medidas para la identificación, localización y aprehensión de bienes provenientes del delito, con la finalidad de restituir al Estado la ocupación legítima de estos activos. Poco a poco, en el contexto del trabajo de los ministerios públicos, se ha generado conciencia en el sentido que, para combatir el delito de forma integral, no basta lograr una sentencia condenatoria en la que se imponga una pena, ojalá ejemplar, a los responsables del hecho, sino que es necesario eliminar su poder financiero, que se traduce en activos que han sido obtenidos de manera ilegal y que inclusive han transitado de un país a otro con el propósito de ocultarlos, casi siempre utilizando el sistema bancario para luego continuar con la ejecución de otros delitos, financiar y asegurar la continuidad de dicha criminalidad. Ellos sin desconocer que estas conductas derivadas usualmente de actos de corrupción, narcotráfico, terrorismo, trata de personas, blanqueo de capitales, enriquecimiento injustificado, entre otras, socavan la capacidad de nuestros países de ofrecer mejor calidad de vida a los ciudadanos, sobre todo a la clase más vulnerable, cuando se imposibilita la gestión en obras de salud, educación y vivienda, entre otras. Como bien planteaba el señor fiscal general de la República del Ecuador, doctor Carlos Vaca, en Panamá llevamos una lucha frontal contra la corrupción. Y nosotros, puedo decirlo de una manera muy transparente y categórica, Panamá no va a ser lugar ni cueva para guardar dinero de corrupción, de narcotráfico, ni de ningún tipo de delitos en donde las personas consideren que se puede utilizar el sistema bancario y financiero panameño para esto. Para eso estamos dando muestras fehacientes de colaboración internacional a todas las fiscalías generales del área, tanto de América como de Europa, especialmente a la Fiscalía General del Ecuador, para informarle y darle toda la información que sea necesaria para que aquí se puedan ubicar a los autores y partícipes en delitos de corrupción y que en Panamá, si es viable, también podamos utilizar la figura del blanqueo de capitales para procesar a estas personas. La República de Panamá, a través de los años, ha procurado contar con más y mejores herramientas para lograr una efectiva recuperación de activos ilícitos. Estas iniciativas han permitido que nuestro país, como signatario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que sumado a otros instrumentos legales de carácter nacional e internacional, nos permiten extremar medidas para combatir estos ilícitos. De hecho, la Convención en referencia establece un marco conceptual importante para la recuperación de activos, como la intervención, si fuese el caso, de la colaboración internacional y la asistencia técnica e intercambio de información. Quiero también señalar aquí que Panamá, al igual que Ecuador, no tiene una ley de extinción de activos. Sin embargo, al igual que Ecuador, tenemos un proyecto en nuestra Asamblea. Estamos aquí acompañando al fiscal general de Ecuador como presidenta de la IAM y en representación de todos los fiscales generales de Iberoamérica, porque para nosotros, como equipo de fiscales generales en la lucha frontal contra la criminalidad organizada, en la lucha frontal contra la corrupción, estamos claros que nos tenemos que brindar todo el apoyo que sea necesario, de trabajar en equipo, porque nosotros tenemos un solo fin como ministerios públicos: investigar los delitos, establecer si hubo o no una transgresión penal, establecer quiénes son los autores y partícipes, pero sobre todo recuperar el dinero, recuperar los bienes. Pero también debemos tener muy presente que si vamos a los procedimientos o al proceso penal, cuando se lo hacen aprehensiones de bienes, cuando se hacen secuestros penales, definitivamente que el proceso es muy largo, muy extenso. Pueden pasar años. Mientras tanto, hay una sociedad a quien se deben los ministerios públicos que demanda justicia, que demanda respuestas. Una forma en que el país, y lo digo en este caso refiriéndome a la República de Panamá,
y que a lo mejor pueda ser homologado con ustedes, es que el país y todas sus estructuras de administración, todo el Estado puede unirse para un solo objeto, y es luchar contra el delito. Los ministerios públicos no pueden ni deben estar solos. Los ministerios públicos requieren del apoyo de la sociedad, requieren de la confianza de su sociedad, pero esa confianza de la sociedad se adquiere con pruebas tangibles. Entonces, un fiscal general, un fiscal no puede solo, necesita de otros actores del sistema para que puedan cumplir con estas metas. En este caso, tener una ley de extinción de dominio es una ley que favorecerá de una manera rápida y efectiva a desarticular la criminalidad organizada. Entonces aquí el planteamiento es, si no lo hacemos, que la criminalidad organizada avanzará, habrá más daño para nuestro pueblo. Pero si actuamos rápido como país, si actuamos rápido como equipo, es claro que tenemos una respuesta social. Y el más humilde o la persona más vulnerable no merece que el trabajo que hace, que el derecho a la propiedad y que el derecho al trabajo, que están en todas las constituciones, se limiten porque alguien llega a tener bienes con aparente licitud cuando son realmente ilícitos. Entonces, si no actuamos con prontitud, lo que originamos es que lo ilícito sienta una satisfacción en base a lo lícito o en contra de lo lícito, y eso es lo que no nos podemos permitir. Por eso es que nosotros, como Ministerio Público, en este caso, en las plenarias que se van a dar, tomando los ejemplos de nuestros colegas de Guatemala y de Colombia, vamos a encontrar que estos países ya llevan años con su ley de extinciones de dominio y han tenido muy buenos resultados. Entonces, ¿por qué no imitar? ¿Por qué no tomar estos ejemplos para ir de la mano en la lucha contra la criminalidad organizada? Porque nuestros países lo merecen, nuestros países lo necesitan. En Panamá tenemos una lucha frontal contra la corrupción. Como les he manifestado, no tenemos ley de extinción de dominio. Utilizamos la figura de la aprehensión de bienes, utilizamos la figura del secuestro penal, tenemos la figura del comiso como sentencia, como parte de la sentencia condenatoria. Y hemos logrado aprender desde el 2015 al 2017 $381 millones solamente en corrupción. Si nosotros tuviésemos una ley de extinción de dominio, los resultados todavía serían mucho más porque tenemos muchos bienes y dinero que todavía y en otras latitudes que tenemos que recuperar. Por esto es importante que todos nos unamos, no solamente como país, a lo mejor como continente, como ministerio público. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ese instrumento jurídico. La persecución del delito no lo hace un fiscal solo, no lo hacen 3.000, 4.000 colaboradores de una institución como un ministerio público. La persecución del delito tiene que ser una política y un concepto de Estado, un concepto de país. Por eso es tan importante que los ministerios públicos cuenten con herramientas tan valiosas como esta. Tenía mis palabras, siempre tengo las palabras, pero dejo las palabras y quedo hablando lo que me van haciendo de mi corazón. Quiero transmitirles que la confianza social, las leyes de avanzada como esta, evitan la corrupción, evitan la criminalidad organizada, evitan el tráfico de personas, evitan el narcotráfico. Luego entonces, ¿por qué no trabajar todos como un gran equipo contra el mal? Porque realmente el delito es el mal. Cada vez que en estos tipos de delitos graves se dan, quienes se afectan son las personas más humildes y los más vulnerables. Por eso, lo que ha ocurrido el sábado, tanto en Ecuador como en Colombia, nos pone a reflexionar. ¿Por qué? Porque no es justo lo que ocurrió. No es necesario que haya más sufrimiento por la culpa de un delito o por la culpa de la criminalidad organizada. El país, las personas no se lo merecen. Sin embargo, nosotros tenemos que facilitar las herramientas para que se puedan prever dentro de lo posible determinados actos. Por eso es tan importante atacar el aspecto económico de la criminalidad organizada. Por eso es tan importante socavarle los fundamentos que pueden ser en una mesa sus patas. Tenemos que hacerlo. De allí es que es tan importante, en este caso para Panamá como para Ecuador, contar con una ley como esta. Por eso es que yo comprendo perfectamente la vivencia, el planteamiento y el proyecto de ley que tienen aquí, porque es que nosotros también vivimos esa realidad y
Tener un bien comisado hoy o tener un bien, aprendido hoy para que en 3, 4 años se resuelva con una audiencia, que se consiga una sentencia condenatoria, pero el bien se ha depreciado en muchas ocasiones. Muchas veces el bien está allí sin poder utilizarse. Entonces, ¿por qué? Si tenemos las herramientas legales, ¿por qué no hacerlo? También quiero reiterar el compromiso de Panamá en la lucha contra la corrupción y en la colaboración internacional. Efectivamente, en la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, uno de nuestros ejes transversales y fundamentales es la colaboración internacional, porque el crimen organizado no es territorial o nacional. El crimen organizado traspasa fronteras y traspasa las fronteras en muchas ocasiones del continente. Y algunos países en donde tienen determinadas ventajas económicas, bancarias, financieras, se utilizan. Por eso es que Panamá ya no se utiliza, y siempre que el Ministerio Público reciba una solicitud de asistencia judicial internacional, de colaboración para que se le entregue información sobre lo que se está moviendo con cuentas bancarias, con sociedades offshore, pues Panamá va a dar la respuesta en tiempo rápido y oportuno. Ese es el compromiso del Ministerio Público de Panamá. Y para concluir, pues no tengo las 24 horas de haber llegado a Ecuador, es la primera vez que vengo y quiero agradecer la hospitalidad con que me han tratado a mí y a mi equipo, el calor humano que he recibido y felicitarles porque solamente del aeropuerto al hotel, y la verdad es que el paisaje que vi es un paisaje maravilloso, me impactó. He conocido muchos países, pero su paisaje es impresionante. Así que les felicito por el lindo país que tienen y sigan luchando por él, porque el país se lo merece. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora. Queremos contarles también que las instituciones del Estado toman varias acciones para enfrentar el crimen organizado y privarlo de estos beneficios que genera el delito. Ahora vamos a invitar al escenario a la doctora Telma Aldana, fiscal general de Guatemala. Bienvenida, doctora. Muy buenos días, autoridades de la mesa principal, señoras y señores. Es un gusto participar en este encuentro internacional, compartiendo con ustedes la experiencia de extinción de dominio en la lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado en Guatemala. Es bien sabido que el crimen organizado afecta directamente a estados donde sus instituciones son débiles y las condiciones de exclusión y marginación social aumentan de manera desproporcionada. El lavado de activos en el área, la corrupción y el crimen organizado causan un daño directo en el tejido social de la población, estimula la violencia, el tráfico de drogas, de armas y personas, estimula asimismo las malas prácticas en materia electoral, distorsiona la economía, brindando un mensaje erróneo de riqueza fácil y poder a nuestras juventudes. Desde el año 2015 en Guatemala se han generado importantes avances en el combate contra la corrupción y contra la impunidad, con el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, para hacerle frente a los diversos retos que en materia de justicia y persecución del delito compartimos. Los efectos del trabajo en conjunto, Ministerio Público y Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, en la lucha contra la corrupción e impunidad, repercuten de manera directa en el porvenir del país y han logrado enviar un mensaje contundente de cero tolerancia a aquellas personas o grupos delictivos que han generado fortunas millonarias a costa del erario público, del crimen organizado y de la corrupción. Se hace imperante generar acciones conjuntas y estrategias integrales con acciones técnicas y puntuales de tipo social
para estimular el desarrollo educativo, laboral y económico dentro de nuestras sociedades, reforzando para el efecto la extinción de dominio. Esperamos con este encuentro internacional lograr un acercamiento eficaz y fortalecer nuestras capacidades, continuar con la fluidez en los enlaces y hacerlos perdurables para la mutua cooperación internacional. Los esfuerzos conjuntos por erradicar el flagelo de la corrupción y crimen organizado transnacional han generado logros significativos en incautaciones, capturas y extinción de dominio, pero sigue siendo un reto persistir en la batalla. Es importante compartir comunicación, información y experiencias de extinción de dominio en cada uno de nuestros países. Es vital para implementar medidas interinstitucionales para combatir el delito en el área. Agradezco la invitación del señor Fiscal General del Estado de la República de Ecuador y felicitarlo por enfocar su interés en la región, así también a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y aprovecho este espacio para ratificar mi compromiso de continuar desde el Ministerio Público de Guatemala apoyando todas las estrategias nacionales e internacionales en materia de extinción de dominio, porque estoy convencida que la lucha contra la corrupción es posible, que la lucha contra la criminalidad es posible, pero que esta tarea debe de completarse necesariamente con la recuperación de activos, con la extinción de dominio, para devolverle a los verdaderos y legítimos propietarios de esos bienes adquiridos de manera irregular al pueblo, en este caso al pueblo de Guatemala, como lo hemos hecho durante varios años, y contribuir así al fortalecimiento de la justicia, la seguridad y la paz en nuestra región. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por sus palabras. Las fiscalías y los ministerios públicos tienen una responsabilidad trascendental: combatir la corrupción. Para entender de mejor forma esta ley, vamos a presentarles el siguiente video. La ley de extinción de dominio es una herramienta fundamental contra el crimen organizado y la corrupción. Países como Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Perú han incorporado la figura de extinción de dominio en su ordenamiento jurídico. En Ecuador, la Fiscalía General del Estado impulsa esta iniciativa legal que ataca la ilicitud de los bienes producto del crimen transnacional. El 20 de diciembre de 2017, el fiscal Carlos Vaca Mancheno presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley de extinción de dominio, con el propósito de generar una respuesta eficaz contra la corrupción y que permita a los estados de una manera legal, legítima y constitucional extinguir la propiedad de los bienes ilícitos. Es muy importante tener nuevas herramientas, nuevas respuestas ante los problemas que atraviesa nuestra región, que ha atravesado nuestro país sobre el tema de corrupción. Es muy importante, por supuesto, pero no sirve de mucho que a un corrupto lo tengamos en la cárcel. Más importante es y más esencial es para los ecuatorianos que todas esas fortunas mal habidas, que todo ese dinero mal habido regrese a poder de los ecuatorianos. Una de las principales respuestas de los estados frente al crimen organizado ha sido siempre en el ámbito penal, pero se requiere ampliar la persecución de las actividades ilícitas al ámbito económico, al patrimonio, que es uno de los elementos fundamentales por los cuales estas empresas criminales se crean. El 17 de enero, el Consejo de Administración Legislativa calificó el proyecto de ley de extinción de dominio presentado por el fiscal general, doctor Carlos Vaca Mancheno, y remitió el documento a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado para que aboque conocimiento e inicie el trámite legislativo de rigor. La lucha contra la corrupción es un tema que compete a toda la sociedad ecuatoriana, por lo que es importante que en el debate de la ley se cuente con la participación de la academia
abogados, profesionales, jueces, fiscales, asambleístas, representantes del Ejecutivo y todas las funciones del Estado. Fiscalía General del Estado. Transparencia y honestidad al servicio de la ciudadanía. Y luego de conocer el objetivo principal de esta ley, vamos a invitar al doctor José Luis Pérez, fiscal regional de Chile. Bienvenido. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Quiero hacer míos los vocativos que hizo al principio el doctor Carlos Vaca. Existe una relación directa entre pobreza y corrupción, tanto que se sostiene que a mayor corrupción, mayor pobreza. Y si a eso le agregamos país, nos golpea aún más. Es decir, cuanto mayor es el nivel de corrupción, mayor pobreza existe en el país. Robar al Estado reditúa. No hay una víctima directa. No hay una señora Rosita, una señora Juanita. Es el Estado. Y sobre todo cuando en ese robo al Estado se hacen copartícipes funcionarios del mismo Estado, corrompidos, se logra que este lucro se logre en esta empresa que funciona con esa lógica, como dijo el doctor Vaca. Un emprendimiento empresarial en la comisión de delitos. Nuestro continente americano, si bien está lleno de las riquezas de la naturaleza y de nuestros pueblos, es un continente pobre. Un continente que no puede darse el lujo de permitir que la corrupción se adueñe de las instituciones. Y para ello es necesario que los fiscales de nuestros continentes actuemos de manera consensuada y colaborativa en esta lucha. Por esto agradezco la invitación que se nos hiciera a participar en este encuentro internacional, para dar a conocer nuestra experiencia, la experiencia de Chile en esta lucha, y también para aprender lo que se está haciendo en otros países, para de esta manera construir de una manera común la forma de combatir la criminalidad organizada. El derecho de propiedad se encuentra férreamente adherido a nuestra raíz latina, por lo que instar por privar de todo aquello que ha sido querido por estas organizaciones criminales es una manera legítima de combatir asimismo la corrupción. ¿Cuál es el momento más adecuado, legítimo para hacerlo? ¿Cuál será la instancia procesal que corresponda? Nuestro país en este sentido ha sido conservador. Ni siquiera tenemos un proyecto de ley que se haga cargo de esta problemática que en Ecuador el doctor Vaca está llevando adelante. Los avances en nuestro país han sido lentos, pero progresivos. Aparece entonces la extinción del dominio como un mecanismo de política de persecución criminal inexplorado para nuestra idiosincrasia y que sin embargo se empieza a abrir camino en el continente. No podemos contentarnos o contenernos con que solamente la política de persecución penal de un Estado va a estar limitada a que una persona cumpla una pena privativa de libertad. Y como ha dicho el doctor Vaca, nuevamente lo nombro, con el lavado judicial, como ha dicho él, el cumplimiento de la condena, el corrupto, el que ha corrompido a sí mismo, queda con la libertad al cumplir su condena de hacer uso irrestricto de sus bienes adquiridos ilegítimamente. Queremos seguir los parámetros que Naciones Unidas ha establecido para el combate a la corrupción. Otros países, Ecuador, Guatemala, nos han tomado la iniciativa en ese sentido. Queremos ser buenos alumnos y copiarlos. Creemos que tenemos que avanzar en ese sentido. Señor fiscal, doctor Vaca, quiero darle las gracias por esta invitación. Venimos aquí como representantes de nuestro país a aprender lo que se está haciendo en estos otros países. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. La ley de extinción de dominio busca que la sociedad ecuatoriana cuente con una herramienta que dentro del marco constitucional y de respeto de los derechos permita combatir, pero de manera frontal, el crimen organizado, la delincuencia internacional y también la corrupción. Vamos a invitar al doctor Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación de Colombia. Bienvenido. Muy buenos días, un saludo muy especial con la expresión de nuestra gratitud para el señor fiscal general del Ecuador, doctor Carlos Baca, por esta invitación que juzgamos de la mayor importancia. Un saludo entrañable a nuestros colegas de Guatemala, Chile y Panamá que nos acompañan, a las autoridades ecuatorianas aquí presentes, a los señores fiscales del Ecuador, al señor embajador de Colombia en Ecuador, a los señores fiscales de Colombia presentes, Claudia, señoras y señores. Hemos recibido esta invitación con beneplácito porque tenemos que compartir las experiencias entre los ministerios públicos de nuestra América en la lucha contra el crimen organizado y en particular en ese buen propósito de combatir las finanzas ilícitas que derivan del delito. La iniciativa que usted ha acogido, señor fiscal del Ecuador, hace pensar que esta nación va a dar un avance, va a ser un avance fundamental en la obtención de instrumentos para combatir el delito y las organizaciones criminales, como ha ocurrido justamente en Colombia. Por eso, compartir nuestras experiencias y aprender de lo que se está haciendo en el resto de la región, pues tenía que ser de nuestra inmediata aceptación con nuestra concurrencia a este gran foro. Y debo empezar por expresarle nuestra solidaridad a todo el pueblo ecuatoriano por su elevado conducto, señor fiscal, por lo que aconteció el acto terrorista que ocurrió el sábado en la madrugada en San Lorenzo, que hasta donde la actuación justamente de la cooperación judicial y policial de nuestros países lo permite advertir, está asociada a una lucha binacional contra las organizaciones criminales, en este caso frente a un disidente de las FARC de origen ecuatoriano, alias Guacho, quien utiliza nuestra frontera amable, vital, para tratar de obtener impunidad en Colombia frente a los graves delitos que viene cometiendo en Tumaco y en toda la zona del sur de Nariño, tratando de refugiarse en este hermano país, pero aquí la ley y la justicia le advierten que tampoco este es refugio para los criminales. Gracias a ustedes, señor fiscal general, por lo que hacen por la paz del continente y por la lucha contra la criminalidad en nuestros dos países. En Colombia, que ha sido afectada por distintas formas de criminalidad organizada en las últimas décadas, aprendimos en edad temprana que el derecho penal tradicional es insuficiente para ganarle esta batalla a las organizaciones criminales. No es cierto, como lo ha dicho la dogmática clásica del derecho penal, que la manera para desarticular esas organizaciones es a través fundamentalmente de unos tipos penales exigentes, con niveles de dosimetría penal que sancionen condignamente
a esos criminales si esa ley y esos procedimientos no combaten eficazmente el patrimonio ilícito, los activos ilícitos que nacen de la actividad criminal. En Colombia elevamos a rango constitucional, en la Constitución de 1991, la obligación del Estado de combatir las organizaciones criminales de cualquier estirpe a través de la extinción del dominio de los activos y de los patrimonios ilícitos. Pero de una manera audaz, donde las garantías y los derechos están en cabeza de la sociedad y no en cabeza de la criminalidad. Estados sociales de derecho como los nuestros tienen que preservar, sí, ciertamente, el debido proceso y el derecho a la defensa. Pero yo desde ahora les invito, y a partir de las ilustraciones que vamos a dar, a que en este paso normativo que va a dar la hermana República Ecuatoriana se actúe con verdadera audacia normativa en defensa de la sociedad. La primera de las garantías tiene que ser para la comunidad. Y por eso la Constitución colombiana acuñó una extinción de dominio que caracteriza una acción que tiene unas particularidades, unos ribetes que deben ser objeto de la discusión académica internacional. En primer lugar, se trata de una acción autónoma, es decir, que no corre la suerte de la acción penal ni está afecta a la propia jurisdicción penal. La acción de extinción de dominio que le ha sido confiada en Colombia a la Fiscalía General de la Nación transcurre por una jurisdicción propia y especializada, con jueces especializados, que es la jurisdicción de extinción de dominio. Y la acción es de naturaleza imprescriptible. Nadie puede alegar el tiempo en beneficio de la consolidación de un derecho espurio e ilegítimo. Ese es un elemento que a nuestro modo de ver ha resultado vertebral en la lucha contra la criminalidad organizada. Y es una acción que no resulta de naturaleza real, personal. Es una acción de naturaleza real. Persigue el bien en cabeza de quien se encuentre, cuando quiera que ha tenido origen en actividades ilícitas o es producto del delito o de la criminalidad. Hay que actuar sin timidez, reitero, con audacia. En Colombia hemos tenido que promover 4 leyes de extinción de dominio para llegar a un estadio en el cual no cabe duda que hoy estamos ahora sí desarticulando las bandas criminales. Porque las experiencias nos muestran, a lo menos en Colombia, que ese crecimiento en las capturas y en las judicializaciones para el año pasado de más de 20.000 miembros de organizaciones criminales resulta insuficiente para desvertebrar esas organizaciones. Cuando quiera que no se persigue la masa de activos que han acumulado a lo largo de su trasegar criminal. Porque cuando se les captura, desde las cárceles, en la precariedad de nuestros sistemas penitenciarios, continúan ejerciendo actividades delictivas, financiando los ejércitos del crimen que pueden financiar con los patrimonios que han acumulado. Y el comiso no es una figura hoy adecuada para combatir a esa criminalidad organizada. No solamente porque nuestros fiscales y nuestros jueces repelen de alguna manera por sus propios conocimientos y su formación profesional en el ámbito estrictamente penal, el seguimiento de los circuitos económicos y de las cadenas de valor del delito, lo que hacen que esta sea una figura realmente caduca,
y que en la práctica no haya surtido mayores efectos en la región, cuando por lo demás la suerte del comiso depende también de la suerte de la acción penal y está sujeta al régimen de prescripciones y a discernir la responsabilidad individual del sujeto que no necesariamente está asociada al origen criminal de la titularidad del derecho. Muy importante que los sistemas jurídicos no reconozcan derechos adquiridos ni titularidad desde el punto de vista de los derechos reales respecto de aquellos bienes que tienen un origen ilícito, sin necesidad de que esa ilicitud sea previamente calificada a título de prejudicialidad por un juez penal de la nación. Esos son pasos, señor fiscal, muy audaces, que quiero plantearlos en este primer foro, en este primer encuentro, a partir de una experiencia que hemos venido acumulando en Colombia a lo largo de estos últimos 20, 25 años en la lucha contra el crimen organizado. El año pasado, para que ustedes tengan una dimensión de la actividad de la Fiscalía de Colombia en la lucha contra los patrimonios ilícitos, incautamos activos por un valor cercano a los 2.000 millones de dólares. Solo a las FARC, en los últimos años, les hemos incautado más de 800 millones de dólares y al cartel del Golfo, que es el nuevo cartel del narcotráfico, le hemos incautado en los últimos tiempos algo así como 400 millones de dólares en activos, frente a procesos penales que no discurren a la misma velocidad de lo que reclama la sociedad para incautar esos patrimonios, de suerte que no sirvan de nutriente para la corrupción de nuestras autoridades, para el fortalecimiento de sus ejércitos del mal y, por supuesto, para consolidar su actividad criminosa. Con Ecuador tenemos realmente una vigorosa cooperación binacional. En los últimos 5 años hemos entregado más de 21 personas con fines de extradición al Ecuador. Hemos capturado a 32 personas con fines de extradición y hemos sido beneficiarios de entregas de sujetos que deben concurrir a la justicia colombiana a través del mecanismo de extradición. Muchas gracias a las autoridades ecuatorianas por esa cooperación que nos vienen brindando y que tendrá que acentuarse mucho más porque el crimen organizado empieza a amenazarnos, a las democracias, a los pueblos, a las naciones de nuestros dos países. Una de las prioridades que tiene la Fiscalía General de la Nación está asociada justamente a identificar el origen de estos activos ilícitos, donde quiera que se encuentren, y en ese esfuerzo, en ese propósito que hoy es ecuménico, hemos gozado de la cooperación de las fiscalías homólogas en el continente y muy particularmente, debo decirlo y hacerlo público, hoy una vez más, en el caso de la señora Procuradora de Panamá, quien nutre hoy permanentemente a la justicia iberoamericana y europea de información sobre datos muy útiles para poder perseguir estos activos en los distintos paraísos y en particular en el caso de Panamá, que damos crédito en Colombia, hoy no es santuario gracias a su firme decisión de la actividad criminal, ni mucho menos de los activos ilícitos. Y tenemos un gran desafío con Ecuador. En este momento, señor fiscal, en Colombia hemos concluido el análisis de los activos y los bienes de las FARC desmovilizadas.
Y eso implica la necesidad de que estos activos reviertan a la nación, dado su carácter ilícito, porque fueron objeto o nacieron de la actividad del narcotráfico, del secuestro, de la extorsión y de depredar la tranquilidad ciudadana en Colombia y en la frontera, claro que sí, en los últimos años. Y como resultado de esas investigaciones que nos llevaron a identificar más de 15 millones de bases de datos electrónicas que capturamos como Estado en medio del conflicto a esa organización guerrillera, hemos identificado bienes o activos que fueron adquiridos por las FARC justamente en territorio ecuatoriano, señor fiscal. Tenemos un centenar de bienes identificados, bienes rurales, en Puerto Mestanza, en las veredas Las Brisas, Pedregosa, en el municipio La Punta, para citarle algunos ejemplos, señor fiscal, claramente identificados que vamos a someter a su consideración para que en ejercicio de esa cooperación binacional puedan ser objeto de incautación y por supuesto que puedan ser objeto de compartición para la lucha contra el crimen entre los dos países. Y por supuesto, de inmuebles urbanos que también hemos identificado, de automotores y de semovientes de que dan cuenta los archivos electrónicos que hemos incautado y que han sido objeto de análisis y que radican la responsabilidad en el frente sur de las FARC, en el bloque sur de las FARC, en el frente 48, denominado Pedro Martínez, que ejercía la titularidad de esos activos antes de su desmovilización y que no fueron objeto de relacionamiento dentro de los activos al momento de reincorporarse a la democracia y a la vida civil de los colombianos. Desde ya, sabe usted, señor fiscal, que estamos decididos a actuar mancomunadamente en esta nueva expresión de la cooperación judicial. Quiera Dios que después de este encuentro todos digamos a una que el comiso y el decomiso son figuras de la paleontología jurídica criminal que no dieron a luz los mejores resultados en la lucha, en la persecución de los patrimonios ilícitos y que contamos con figuras homogéneas en la región a partir de la extinción de dominio para ganarle finalmente esta lucha a todas las organizaciones criminales. Muchas gracias. Gracias, doctor, por esas importantes palabras. Es también importante contar con nuevas herramientas y con respuestas ante la problemática que atraviesa nuestra región, nuestro país, por ejemplo, en el tema de la corrupción. La Fiscalía del Estado ha dado un paso firme al presentar el proyecto de ley de extinción de dominio y es tarea de todos los ecuatorianos de luchar efectivamente contra la corrupción, contra la delincuencia transnacional y también contra el crimen organizado. Aquí finalizamos este evento. Muchísimas gracias a ustedes. Les pedimos, por favor, mantenerse en sus lugares y invitamos también a las autoridades de la mesa a tomarse la foto oficial. Muchísimas gracias.